¿no? Efectivamente, una ficción podría decirse la naturaleza como sujeto de derechos. ¿No? Obviamente, el legislador ha creído conveniente darle a la naturaleza una especie de personería jurídica, pues, ¿no? Pero ustedes ya pueden darse cuenta de que no es pues que la naturaleza va a presentarse ante los tribunales de justicia para hacer valer sus derechos, pues no, es una especie de una ficción, ¿no? Estamos nosotros creando una realidad paralela ahí. Y claro, cuando hablábamos de las presunciones, nosotros hacíamos referencia de que éstas complementan realidades, ¿sí? Entonces, hay ya un antecedente, existe ya una base previa sobre la cual ya la presunción va a trabajar. Entonces, en esa medida, sí, en esa medida, el tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser ya eh, enfocarnos en los efectos de la ley en el tiempo, ¿sí? Entonces, para eso, el tema es la ley en el tiempo y sus efectos. La ley en el tiempo y efectos. Para lo cual vamos a ver de que el punto de partida de nosotros va a ser ya la primera parte del artículo 7 del Código Civil. Artículo 7 del Código Civil. Y en efecto, la primera parte de este artículo 7 del Código Civil, lo que a nosotros nos va a llamar más la atención y va a marcar el pulso de esta parte de la materia, va a ser de que su premisa fundamental nos dice que la ley no dispone sino para lo venidero, tampoco tiene efecto retroactivo y además, en el caso de conflicto de una ley posterior con otra anterior, van a observarse ciertas reglas que el propio artículo nos va a señalar. Pero la premisa fundamental, las tres ideas fundamentales, ¿sí? Tres ideas fundamentales. ¿Sí? Ese es el desglose de esta primera parte, de este enunciado sobre el cual el ordenamiento jurídico ecuatoriano va a descansar. Todo ese gran ordenamiento jurídico descansa sobre estas tres premisas fundamentales. Primera premisa. La ley no dispone sino para lo venidero. Perfecto. Dispone para el futuro. ¿Sí? Para el futuro. Y por lo tanto, está proscrito, no efectos, ¿sí? Retroactivos. Ciertamente, el, el plano jurídico siempre va a regular situaciones futuras. No es posible, pues, que el derecho vaya a alterar situaciones pasadas. El pasado está regulado por ciertas leyes que estuvieron vigentes en su momento y estuvieron enmarcadas en este mismo principio, ¿sí? En este mismo principio de la vigencia de la ley para el futuro, no para situaciones pasadas. Precisamente porque a partir de la aplicación correcta de esta reflexión, es posible que nosotros hablemos de seguridad jurídica. Desde luego que la seguridad jurídica va a ser el gran soporte de esta premisa. Sin embargo, hay excepciones a esta regla, hay excepciones a este postulado. Excepción, ¿sí? Y la excepción principalmente se da en el plano penal
Y además, tomen en cuenta, hay excepciones en el campo del derecho público en general y en el campo social. ¿Por qué en el campo social? En el campo laboral, ¿no? En donde eventualmente la parte débil, ¿sí? La parte débil de esa relación laboral que es el trabajador, puede verse favorecida con situaciones futuras, ¿sí? Situaciones jurídicas futuras que le van a convenir, pues, ¿no? Que van a ser beneficiosas para consolidar más sus derechos. Entonces, ahí nosotros tomamos en cuenta, ¿sí? En estos campos, nosotros siempre vamos a tomar en cuenta un aforismo, ¿sí? Tomamos en cuenta un aforismo. Y aquí pongo con otro color. El aforismo indubio pro, ¿sí? El indubio pro no es exclusivo de la materia penal, porque en materia penal tenemos aquí indubio pro reo, ¿sí? Indubio pro reo, o sea, la ley, ¿sí? Se interpretará en la forma que más le convenga al privado de la libertad, al reo. Puede ser de que yo haya sido sentenciado por 20 años por el delito que yo cometí, pero luego de 5 años hay una reforma al Código Penal que para el mismo tipo penal se estaría consignando una sentencia de 10 años. Eventualmente esa nueva pena, esa nueva situación jurídica que está regulando el derecho, va a alterar mi situación. ¿Por qué? Porque aplico yo un indubio pro reo. La ley, entonces, esa aplicación de la ley, por obvias circunstancias, va a ser en el sentido que más favorezca en plenitud, sin plenitud, la vigencia de mis derechos como reo, sí, como reo. Esto en el campo penal. En el campo público, estamos hablando del derecho administrativo. Entonces también tenemos un indubio pro administrado. Y en el campo del derecho administrativo especial, por ejemplo, tenemos el derecho tributario. Y tenemos también un indubio pro. Indubio pro debitore. Indubio pro, ¿a quién? Al que está debiendo, pues al Estado. Al que debe al Estado. Porque es una parte de esa relación, una parte débil, porque el Estado es un ente poderoso. En el campo del derecho público tenemos asimismo, y en el campo del derecho administrativo especial tenemos el derecho del consumidor. Entonces también tenemos indubio pro consumidor, ¿sí? En el campo del derecho social y específicamente en el laboral, también tenemos un indubio pro, porque también hay una parte débil en esa relación. Entonces tenemos aquí al indubio pro operario, ¿sí? Indubio pro operario. Entonces aquí siempre tomar en cuenta el indubio pro, porque el indubio pro sí que puede generar una serie de inquietudes, ¿sí? Sí que puede generar una serie de inquietudes cuando hablamos de que la ley rige para el futuro. Claro, esa es la regla general, desde luego. De lo contrario, nosotros estaríamos huérfanos de seguridad jurídica. No tiene efectos retroactivos. Sin embargo, tomar en cuenta de que este
aforismo, este principio del in dubio pro, es muy transversal y habla acerca de la relación que existe entre un lado fuerte y otro lado débil. Y ese lado débil es al que se le debe tomar en consideración para que en el caso de regular la ley futuras situaciones que sean más beneficiosas a ese lado débil, le sean de provecho estas nuevas regulaciones, como digo, en el campo penal, como digo, en el campo del derecho administrativo, ¿sí? En donde, desde luego, el consumidor, por ejemplo, o el individuo que debe dinero al Estado porque eh, obviamente no ha pagado sus tributos, ¿sí? Va a tener un cierto tipo de regulaciones. Lo que pasaba, vean ustedes, con el tema del impuesto al ambiente, recuerdan ustedes. Mucha gente estaba debiendo ya su dinerito, pues, ¿no? Cuando había este derecho, este impuesto verde, recuerdan ustedes, a los vehículos de un cierto número de cilindraje y con un cierto número de años. Y claro, a la final, ese, ese, ese tributo fue eliminado y las personas que debían, que ya estaban debiendo, tuvieron un tratamiento muy particular para no vulnerar sus derechos, pues, ¿no? Y se acogieron a esta nueva ley en donde ya no existía el impuesto verde. Entonces, dense cuenta, igual lo que sucede en el campo del derecho laboral, nuevas situaciones laborales, nuevas modalidades contractuales que pueden resultar más beneficiosas para generar y sobre todo desarrollar de mejor manera los derechos del trabajador pueden ser reconocidas en el futuro. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, el trabajador pudo haber suscrito un contrato de trabajo bajo el amparo de una normativa laboral específica, que en aquel momento era beneficiosa, pero que ahora, 5 años después, por ejemplo, existe una nueva con mayores beneficios, yo tengo la posibilidad de sujetarme a esa nueva normativa, ¿sí? De sujetarme a esa nueva normativa para precautelar mis derechos. Entonces, en efecto, vean ustedes, ¿sí? En efecto, los efectos retroactivos en ese sentido tienen que ser analizados muy específicamente, ¿sí? Pero sí que la ley no es de que va a decir, bueno, su redacción va a ser claramente retroactiva, ¿no? La redacción de la ley, y aquí sí vale precisar eso, la redacción es para futuro, ¿sí? Su aplicación, eso es otra cosa. La aplicación de la ley tomará en cuenta este régimen de excepciones, si aplica o no aplica. Pero generalmente la ley, ¿sí? La ley dispone para el futuro, para lo venidero, ¿sí? Esta es la primera reflexión que hay que tomar en consideración, pues, ¿no? Tenemos uno. Vamos con la número 2. Tenemos aquí una segunda reflexión. Tenemos en conflicto de una ley posterior con otra anterior. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Entendámosle bien. La ley no dispone sino para lo venidero. No tiene efecto retroactivo, ¿sí? No tiene efecto retroactivo, ¿sí? Nos va a decir, en caso de un conflicto de una ley posterior con otra anterior, se observan las siguientes reglas. Vamos a ver. Conflictos de
conflictos de leyes sujetas a reglas, ¿sí? Conflictos de leyes sujetas a reglas. Este tipo de reglas, ¿sobre qué temas van a tener que ser analizadas? Estas reglas toman en cuenta a las personas, ¿sí? En cuanto a los bienes, ¿sí? En cuanto, en cuanto a la sucesión por causa de muerte, que eso es clave entender, ¿no? Sucesión por causa de muerte, pongo aquí solamente una cruz para sucesión por causa de muerte. Pero también vamos a ver de que estas reglas de conflictos de leyes también afectan a los contratos. Entonces, nosotros vamos a ver de que los conflictos de leyes se presentan por la dinámica jurídica mismo, ¿sí? Y la dinámica jurídica va a generar conflictos de leyes en su aplicación, pero nuevamente, esa aplicación siempre va a estar afectada, esos conflictos de leyes, estos conflictos por nuevas leyes, siempre va a estar afectada por este principio indubio pro. Lo propio con los efectos retroactivos o irretroactivos, ¿no? Siempre tomar en consideración el plano público. Y el plano público es un plano que también abarca el tema penal, el campo procesal, el campo social, el campo del derecho administrativo, del derecho tributario. Entonces noten ustedes de que en ese lado aplicamos mucho el indubio pro, reo, administrado, operario, debitore, consumidor, y así, ¿no? Entonces, tomar en consideración estas dos ideas claramente señaladas, sumado a los efectos retroactivos que podríamos decir aquí, que es la tercera idea, ¿no? Los efectos retroactivos. Ley para el futuro, no para atrás, ¿sí? No, como nos decía un profesor, a la ley no hay que decirle y va de retro, no, no, cuidado, no va de retro, va para futuro, ¿sí? Va para futuro. Y por el otro lado, el conflicto de las leyes, que en este caso va a tener reglas especiales. Esas reglas especiales, ¿sí? Derivan del propio artículo 7, ¿sí? Del artículo 7 del Código Civil, las cuales vamos a analizar de pronto no todas porque es bastante y tenemos que abordar el título preliminar, el negocio jurídico, pero sí vamos a hacer un recuento importante de las que más se producen en la práctica. Tomar en cuenta entonces estos particulares. Ahora bien, si nos encontramos en este escenario, ¿sí? Si nos encontramos en este escenario, eh, nosotros tomamos en cuenta de que la ley sí que tiene límites definidos, sean a nivel territorial, pero también temporal. Entonces, esa es la principal cuestión que debemos tomar en cuenta, ¿no? La ley, entonces, tiene límites territoriales, porque ustedes saben muy bien, porque ya vieron ya los elementos estructurales del Estado, de que el ordenamiento jurídico está en constante expansión, pero esa expansión únicamente va a abordar
el territorio de un Estado, hasta su frontera. Excepcionalmente, como ya habíamos visto, tiene un carácter extraterritorial y el carácter extraterritorial principalmente opera en situaciones en el campo del derecho privado. Por eso tenemos el Código de Derecho Internacional Privado Sánchez de Bustamante aquí en Ecuador, el cual en alguna medida aborda la situación de los bienes que están en otros países y que le son de propiedad de nuestros nacionales, pues no. Entonces hay un tipo de regulación, pero regularmente hay límites territoriales, ¿sí? Pero también, acuérdense, existe un límite temporal. Y ese límite temporal a nosotros nos va a generar cierto tipo de situaciones. Por eso, tomamos en cuenta estos dos elementos para que con estos dos elementos podamos hablar de un concepto que en el derecho civil se ha venido ya hablando, se ha venido ya consolidando, pues con los límites territoriales y los límites temporales, vamos nosotros a hablar de la teoría de las situaciones jurídicas. Estamos creando nosotros las llamadas situaciones jurídicas. El derecho constantemente, a diario, crea situaciones jurídicas para con las personas, ¿sí? Esas situaciones jurídicas que está creando la ley, que a nosotros nos está obligando, que a nosotros nos está mandando, que a nosotros nos está prohibiendo periódicamente, cotidianamente, como muy bien dice ahí Rubier, originan los conflictos de las leyes, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta que las situaciones jurídicas, ojo, que se están creando a diario, que se crean a diario, ¿sí? Que se crean a diario, Rubier, acuérdense, generan los conflictos de leyes. Los conflictos de leyes. Leyes, conflictos en leyes en el tiempo y conflictos de leyes en el plano territorial. ¿Qué ley? ¿Qué ley voy a aplicar? La ley, si es que yo me caso aquí en el Ecuador, ¿qué voy a aplicar? Y si es que obviamente me voy a ir a vivir a Francia, ¿qué ley voy a aplicar en mi matrimonio? ¿La francesa o la ecuatoriana? Entonces hay una serie de situaciones jurídicas que a mí me van a generar conflictos, ¿sí? Y las situaciones jurídicas están ahí presentes a pedir de boca. Precisamente a partir esta, de esta teoría de las situaciones jurídicas y de este pensamiento de Rubier, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a hablar de que estamos ante la idea de los derechos adquiridos. Entonces, ojo, de estas situaciones jurídicas se van a presentar entonces los famosísimos derechos adquiridos. Los famosísimos derechos adquiridos. Derechos adquiridos que principalmente
se refieren al patrimonio de la persona, ¿sí? Principalmente que se refieren al patrimonio de la persona. Desde luego que existen derechos adquiridos que también involucran solamente el plano personal, que vinculan principalmente el estado civil de la persona, la capacidad de la misma, igual, claro que sí. Incluso hasta su espectro laboral. Pero ya cuando hablamos hasta del espectro laboral, le estamos subsumiendo al patrimonio, porque obviamente si es que yo tengo un nombramiento y de la noche a la mañana me sacan de mi empleo, yo voy a decir, yo tenía nombramiento. Esa afectación que yo voy a sufrir, ¿en dónde está concentrada? En mi patrimonio. Entonces, vean ustedes los derechos adquiridos nacen de las situaciones jurídicas que el ordenamiento jurídico está creando todos los días, momento a momento, y principalmente tiene que ver con el patrimonio, principalmente patrimonio, pero no debemos olvidar también, como digo, situaciones que vinculan el estado civil de la persona, estado civil y hasta la capacidad también de la misma. La capacidad. Y ya vamos a ver las reglas de la capacidad. Eh, sí que, entonces, nosotros tomamos en cuenta los derechos adquiridos. Acordarse de que cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando de una especie de afectación económica. Y sí que, en ese sentido, los derechos adquiridos tienen ahí una especial connotación. Una especial connotación porque aquí, cuando hablamos de derechos adquiridos, la retroactividad, ¿sí? La retroactividad de la ley no aplicaría, pues, ¿no? La retroactividad no aplicaría. Porque yo estoy protegiendo situaciones jurídicas, porque yo estoy protegiendo derechos adquiridos, ¿sí? Estoy yo protegiendo derechos adquiridos. El único límite, ¿sí? Un límite. Y voy a poner aquí con otro color. El límite a los derechos adquiridos es el orden público. El famosísimo orden público. Y el orden público es un concepto tan amplio, a veces hasta tan ambiguo, que está constantemente en evolución, porque está o trabaja a la par con la sociedad. El orden público básicamente es paz social, es equilibrio de la sociedad. Aquí está concentrado ese anhelo de la sociedad de estar en paz, de estar en equilibrio, de sentirse tranquila. El orden público. Y el orden público puede ser un límite a un derecho adquirido. ¿Sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el matrimonio. ¿Sí? Por ejemplo, en el matrimonio. Ustedes dirán, pero ¿cómo que en el matrimonio? ¿Y qué pasaría si es que en el futuro se dijera de que
las mujeres, los hombres, ¿sí? Mujeres o los hombres que contraen matrimonio, un hombre, por ejemplo, que con este rato dice claramente de que la normativa civil, de que un hombre eh, puede ser incapaz relativo si es que no han, si es que ya tiene, si es que son menores púberes, o sea, ya de, de 14 para arriba, pues no, 14 años para arriba. Y las mujeres, si tiene 13 años, es un menor, es una menor puber. ¿Y qué pasa si se casan a esa edad? De acuerdo, este rato vale. Si es que hay autorización de los padres, no es verdad. Pero ¿qué pasa si es que en el futuro se dice, no, eso se tiene que cambiar? Son menores de edad todavía, son personas que no, tienen que ser una incapacidad absoluta, todavía. Entonces, bajo ese contexto, el orden público exigiría que esos derechos adquiridos sean reveídos, porque estarían vulnerando la paz social, el equilibrio de la sociedad, porque estamos nosotros canalizando, nosotros estaríamos dando la venia para que ese tipo de situaciones subsistan, ¿sí? Y perjudiquen eventualmente a los menores de edad, a niños en este caso, pues, ¿no? A niños. Entonces, dense cuenta que el orden público siempre va a estar ahí presente, va a ser un llamado de atención, ¿sí? Aquí es un llamado de atención, porque en el orden público también está hasta la moral, está la ética, ¿sí? Con la cual la sociedad está ahí nutriéndose, está un poco del plano religioso. Entonces, el orden público se nutre y eventualmente puede generar, ¿sí? Puede generar los límites a los derechos adquiridos, ¿sí? Un límite específico. Es excepcional, eso sí, es excepcional. Muy bien, jóvenes. Quito el cuadro y regresamos con las cámaras. Perfecto. ¿Alguna pregunta entonces? ¿Está claro? Sí, acuérdense entonces. Las leyes en el tiempo y sus efectos, acuérdense nuevamente que nos encontramos, si nos encontramos entre un escenario en donde la ley rige para lo venidero excepcionalmente, no tiene efectos retroactivos. Aquí lo que nosotros estamos sosteniendo e indicando realmente es de que su aplicación tendría que ser más favorable para ciertos individuos que lo requieran, ¿sí? Que lo requieran y que pueden acogerse a ese tipo de situaciones jurídicas, pero generalmente la ley rige para futuro, así va a estar su redacción, para futuro. Eso es plena garantía de la seguridad jurídica. Tomar en cuenta el principio de indubio pro. Si el indubio pro se rellena con el indubio pro, el reo, el operario, el administrativo, el consumidor, el debitor y así. Porque son las partes débiles de relaciones, ¿sí? Y que requieren un soporte adicional. Pero constantemente acuérdense que la ley en ese constante vaivén crea situaciones jurídicas, está creando cuestiones favorables o desfavorables a los individuos.
Y esa creación de situaciones jurídicas, de esa teoría de las situaciones jurídicas, crea derechos adquiridos que tienen que ver principalmente con el patrimonio y en algunos casos con el vínculo del Estado civil. Desde luego, sí, desde luego. Y capacidad. Acuérdense que la capacidad está consagrado en el Código Civil con edades. Con edades. Entonces, Sofía, para la siguiente clase yo quiero que me averigüen, porque eso vamos a ver ya para el día de mañana, cuáles son las edades de la capacidad, ¿sí? ¿Cuáles son las edades de la capacidad? Las edades en hombres y en mujeres. Y cómo entender al puber y al impuber. ¿Sí? Al puber y al impuber. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien, jóvenes.